Buenos días a todos y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a esta tercera serie de nuestros webinars respecto a la reforma fiscal de Estados Unidos que está pasando en Washington, D.C. Este es el tercer evento de nuestra serie en la que analizamos los cambios que se están discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos respecto a la reforma fiscal y que pueden tener impacto para los inversionistas con temas internacionales. En esta sesión, en 30 minutos, explicaremos lo que se está discutiendo en el Congreso, las propuestas con énfasis en los temas de carácter internacional y los temas relevantes para las personas que tienen estructuras fiscales internacionales. También abordaremos un poco sobre el tema del impuesto a las remesas que hemos discutido en la última par de series y con especial énfasis sobre el impuesto a la venganza de la sección 899 que se había discutido también en semanas anteriores. Para el webinar de hoy estaremos Jorge y su servidor. Jorge, la mayoría de ustedes ya lo conocen. Jorge es un Senior Counsel aquí en la oficina de Washington, D.C. Jorge, antes de incorporarse a Procopio en octubre del año pasado, estuvo trabajando en el IRS en la oficina de Chief Counsel, los abogados que veían temas internacionales, y en específico estuvo asignado a la Cámara de Representantes, a la Comisión de Hacienda, donde había temas sobre puntos legislativos en materia internacional. Es su servidor, Pedro Corona, soy el líder de la práctica fiscal internacional de Procopio y estoy basado aquí en Washington, D.C. Con eso, pues damos inicio a la presentación del día de hoy. Al final, o el día de mañana o el siguiente par de días deben estar recibiendo una copia de las láminas que usaremos el día de hoy, así como un link para que puedan ver el video con la presentación. Antes de empezar, creo que algunos de ustedes ya tienen información y si no la van a recibir por correo y si no, nos pueden escribir para enviarles información sobre un par de eventos que estamos programando en Procopio. Uno, sobre un curso de verano con la Universidad de California en San Diego de Introducción a Impuestos de Estados Unidos, dirigido a fiscalistas latinoamericanos que quieren entender más sobre los puntos fiscales de Estados Unidos. Y otra, nuestra conferencia tradicional, que este año es el 20º aniversario, sobre temas fiscales México-Estados Unidos, que será del 29 al 31 de octubre en San Diego, California. Sin más por el momento, empezaremos. Lo que tenemos previsto para el día de hoy es darles una actualización sobre el proceso legislativo de la reforma fiscal, que como ahora sí que as we speak, en este momento están discutiendo los senadores para ver qué puntos se van a votar, qué se va a aprobar y qué no. Vamos a hacer un comparativo breve sobre los borradores que se están discutiendo en el Senado y lo que se aprobó por la Cámara de Representantes hace unas semanas. Vamos a hablar un poco más sobre el impuesto a las remesas. Vamos a hablar sobre este tema de la sección 899 del impuesto a la venganza, revenge tax, y ver qué podemos esperar en el próximo par de días sobre la reforma fiscal. Con eso, Jorge, muchas gracias y bienvenido otra vez. Muchas gracias, Pedro, y muy buenos días a todos los que están con nosotros hoy. Como llevamos diciéndoles por las pasadas semanas, en Washington ha habido mucha actividad respecto a las reformas fiscales en Estados Unidos. Como se podrán imaginar, muchos de estos temas surgen a raíz de la reforma fiscal del 2017, en tanto y en cuanto muchísimas de las disposiciones de las que aplican individuos y algunas muy importantes de negocio eran temporal. Eh, Como hemos reportado en las pasadas sesiones, en mayo la Cámara de Representantes introdujo su legislación, fue aprobada en el comité, luego en el piso y actualmente se encuentra en el Senado. Un borrador de esta legislación fue aprobada por lo que es el Senate Finance Committee y al ser un proceso de reconciliación, como hemos discutido anteriormente, es un proceso especial en donde se proveen unas instrucciones que los distintos comités que tienen algún tipo de relevancia en la legislación tienen que cumplir y hacer sus disposiciones. Nosotros estamos enfocados exclusivamente hoy en las disposiciones fiscales y esas son las que están actualmente siendo consideradas por el Senado en este momento. Eh, es increíble la cantidad de actividad que ha habido en los últimos 2, 3 días en el Congreso, pero no solo ahí, sino también en la Casa Blanca. Eh, en este preciso momento, el Senado está en proceso de votación, llevan ahí desde ayer, no descansaron, no durmieron. Sí, algunas personas se pudieron haber ido, pero están en negociaciones activas. ¿Y qué significa esto? Que
los distintos senadores están cabildeando por sus distintas propuestas, y los distintos senadores están eh, eh, resistiendo acceder a votar a favor de la legislación porque prevén que hay unos cambios que van a afectar a sus distritos y sus estados. Por ejemplo, la senadora de Alaska, que tiene un voto importantísimo, está opuesta a la aprobación y posiblemente en este momento, cuando no estén en el piso llevando votaciones, tienen que estar reunidos tratando de discutir cómo pueden convencerla de que vote a favor de este proyecto de ley. Pero no es solo la senadora de Alaska. Distintos congresistas, distintos senadores tienen distintas prioridades y todos sus votos son importantes. Como hemos discutido anteriormente, el proceso de reconciliación requiere que la legislación propuesta y aprobada se mantenga dentro de unos parámetros, ya sea de gasto o de revenues. De la manera que funciona es que se proveen unas guías y esas guías no pueden ser violentadas, no pueden ser excedidas. Digamos, el presidente Trump dice eh, los pagos de overtime y de las propinas no van a estar sujetos a tax. Perfecto. Hay que buscar una medida para pagar eso. Y en la medida que las disposiciones que la legislación incluya para pagar esos gastos sean eliminadas del proyecto de ley, pues incrementa la deuda, incrementa el costo de ese proyecto. ¿Y qué está sucediendo y qué ha sucedido y qué es posiblemente el tema más sensitivo, más sensible y controversial del proyecto? En caso de reconciliación, hay un parlamentario y el parlamentario es responsable por examinar que las disposiciones cumplan con el requisito de la ley. El proyecto aprobado por la Cámara incluía muchísimas disposiciones que el propósito principal, además de ser político, en contra de algunas actividades de las que la administración no promueve, era cubrir los gastos de estas disposiciones que sí quieren hacer. ¿Qué pasa? En este proceso en el Senado, muchísimas de esas disposiciones han sido eliminadas porque no cumplen los requisitos procesales y en este momento el costo de este proyecto de ley ha incrementado sustancialmente. Eh, ¿Dónde estamos en este momento? Los senadores llevan desde ayer haciendo enmiendas, batallando por las prioridades de cada uno de sus estados y hasta hace 4 horas ha sido el proceso senatorial más extenso con más enmiendas en la historia del Congreso de Estados Unidos. Eh, los votos son tan y tan críticos que ya el vicepresidente J.D. Vance está en el Capitolio de esta mañana pendiente a ver si tiene que ser el que emita el voto decisivo. Igualmente hay tanta incertidumbre respecto a ver si la legislación tiene o no los votos, que los mercados están como una montaña rusa subiendo y bajando. Entonces, ¿dónde estamos y qué nos espera? Como los hemos llevado de esta novela desde abril, desde mayo, paso a paso, empezamos cuando no había nada, les presentamos el proyecto en la Cámara de Ways and Means, luego en la Cámara de Representantes. Bueno, pues seguimos a nivel del Senado, pero la discusión que estamos teniendo hoy es muy distinta a la que tuvimos hace 2 semanas. En este momento, activamente, el Capítulo está repleto de senadores y están trabajando para aprobar la legislación en el Senado hoy. En algún momento hoy. Puede ser esta tarde, puede ser esta noche, pero están listos para lo que venga. Sí, y Entonces, aquí parte de lo que sucedió el fin de semana es que tenían listo el dictamen de la Comisión de Hacienda del Senado para discusión en pleno el domingo en la mañana. Y por una norma procedimental, los senadores demócratas pidieron que se leyera todo el dictamen completo, ¿no? Que eran 900 páginas, entonces eso demoró un poco más de 24 horas o 30 horas, porque literalmente alguien se tuvo que subir al pleno y leer las 900 páginas del dictamen de la Comisión de Hacienda del Senado, ¿no? Entonces, es parte de esto de las fechas que les estaba platicando Jorge respecto a la fecha artificial que le puso el presidente Trump de querer firmar la iniciativa de ley el 4 de julio, ¿no? sí, y en este momento hay dos posibilidades muy grandes o dos estrategias de negociación.
Por una parte, los senadores republicanos que no han expresado si van a apoyar la legislación o no, están tratando de presentar enmiendas para obtener los beneficios o eliminar el impacto negativo que pudieran tener en sus distritos. Por ejemplo, uno de los temas más sensitivos es los recortes al programa de Medicare americano. Algunos estados que tienen muchísima población que se beneficia actualmente de esos beneficios están alarmados y están tratando activamente de eliminar o reducir esos recortes. Esos senadores están trabajando para conseguir esos cambios. Pero otra estrategia que los demócratas, aunque no tengan la mayoría, sí están ejecutando es presentar enmiendas a la legislación que hacen que los senadores tengan que votar públicamente sobre temas sumamente controversiales que posiblemente puedan utilizar en su contra posteriormente en un tema de reelección o futuro. Que incluso han habido al menos 2 senadores republicanos que se expresaron en contra de la legislación, que ya entraron durante el fin de semana en una batalla con Trump y anunciaron que no van a buscar su reelección. Así que senador republicano que no apoya la legislación básicamente entra a ser una persona no grata para el presidente Trump y todos sabemos cómo eso puede funcionar. Entonces, Pedro, ¿quieres explicarnos un poco de qué ha cambiado? Sí, entonces, la última vez que platicamos, teníamos la versión aprobada por la Cámara de Representantes y no teníamos siquiera el borrador que había sacado preliminar de la Comisión de Hacienda, ¿no? ¿Qué es lo que se está discutiendo en este momento en el Senado? Vamos a ver rápidamente algunos de los temas no internacionales necesariamente, pero uno que permanece constante es se mantienen las tasas al 37%. Recordarán que platicamos que al menos que haya una reforma fiscal en 2026 subirían a 39.6. Entonces, la versión tanto de la Cámara de Representantes como la que ahora está en discusión en el Senado mantendría la tasa máxima de personas físicas a 37%. Otro tema que se mantiene constante y que también aplica a personas físicas es la exención en materia de impuestos sobre donaciones y herencias, que se mantiene en 15 millones en ambas versiones. Recordarán, si no hay reforma, si no pasa nada en el Congreso, esa exención bajará de 10 millones que es actualmente ajustados por inflación, entonces un poco cerca de 14, a 5 millones ajustados por inflación, que darían alrededor de 7 en 2026. Entonces, lo que hace la ley o la iniciativa sería ponerlo a 15 millones a partir de 2026, ajustados por inflación, ¿no? Entonces, eso es consistente en ambas iniciativas. Un tema, y este sí es que está causando mucho furor aquí en Estados Unidos, es la limitante de la deducción de impuestos estatales. Hemos platicado en otras ocasiones que Estados Unidos, además de un impuesto sobre la renta federal, tiene un impuesto sobre la renta estatal, además de otros impuestos estatales. La ley federal permite tomar como una deducción en mi declaración de impuestos sobre la renta federal los impuestos estatales que haya pagado. Actualmente están topados. La versión del Senado mantendría ese tope o incrementaría ese tope que actualmente es de 10,000 a 40,000. Sin embargo, lo haría solamente hasta por unos años, ¿no? En 2030 regresaría a $10,000 y esto es parte por el costo que se anticipa que va a tener. Y otros puntos que también es relevante es la exención de los ingresos por propinas o tiempo extra, que ese también se mantiene, sin embargo, la versión del Senado establece un límite a los ingresos que puede tener la persona invocando esta exención, ¿no? Con eso, ¿por qué nos explicas un poco, Jorge, los cambios que están contemplando para negocios? Sí, y Pedro, vi que en la lámina anterior no pusimos un comentario respecto a la deducción de préstamos, de intereses sobre préstamos sobre vehículos ensamblados en Estados Unidos. Esa también está incluida en la versión del Senado con algunas modificaciones menores. Pero en el tema de negocio, tres de las disposiciones más grandes, significativas, que han sido altamente negociadas, discutidas durante los pasados años, y es porque estas ya expiraron antes del 2025. Expiraron algunas en el 2022. Y quizás 2023, no recuerdo, pero 2022. Lo que es el 199K Pay Deduction, lo que es Bonus Depreciation y R&D. El Senado incluye una disposición, pero distinto a la Cámara, las haría permanente. Y eso es gigante porque eso sí es lo que muchas personas quieren, que proponen por estas medidas. No obstante, el costo que tienen es increíble y está causando significativamente mucha presión significativa
con respecto a los senadores que no quieren incrementar la deuda pública de Estados Unidos. Entonces, respecto a las disposiciones internacionales, que posiblemente son las más que nos importan en este grupo, la versión del Senado mantendría el arbitrio sobre las remesas, y Pedro discutiría eso un poco. La sección 899 que fue propuesta y ha sido tema de muchísima discusión ha sido eliminada. Eso fue producto de negociaciones del Departamento del Tesoro con los países de la G7. Básicamente llegaron a un acuerdo donde los países de la G7 no impondrían el UTPR, que es este impuesto negociado a través del Pillar 2 OECD Project. Eh, pero aquí hay algunas preguntas muy importantes que habrá que discutir. Si la G7 automáticamente vincula las 147, 140 y pico de países que son parte del Inclusive Framework. Igualmente, la versión del Senado incluye cambios a GILTI y a FDII y a BIT, no necesariamente beneficiosos, sino suben la tasa a 14%, que actualmente es 10.5 en el caso de GILTI, 13 y un octavo en el tema de FDII, y el BIT es 10%. Sí, y en esta parte, a pesar de como adelantábamos, todavía se está discutiendo en el Senado cuál va a ser la versión final y se anticipa que va a haber cambios. Para lo que nos interesa en este webinar, no se anticipa que va a haber cambios en la parte internacional. Puede ser que un tema de tasa sí por el presupuesto, pero por lo menos en la parte mecánica de cómo aplicarían, no se anticipa que haya sorpresa en esa parte. Otra vez, nada garantizado, tenemos que ver la versión final, pero por lo menos en estos dos puntos que vamos a platicar, creemos que va a mantenerse constante, ¿no? Oye, Un Pedro, punto pero sí interesante, sí, quisiera hacer una salvedad ahí, y es que estoy de acuerdo contigo, salvo que matemáticamente el Congreso pudiera necesitar hacer unos ajustes, y sí pudiéramos ver, antes de que esto sea finalizado, que las tasas sean modificadas un poco. correcto, de acuerdo. Aquí, ahora, ¿qué pasa con el impuesto a las remesas? Que también hemos venido platicando. Empezó, recordarán, un impuesto, se proponía el 5%, eh, exentaba a los ciudadanos americanos y en principio era sobre cualquier transferencia de Estados Unidos al extranjero, ¿no? Entonces, parte de las preocupaciones que había, digo, uno, obviamente era la tasa que era de 5%, que esa en el borrador preliminar del Senado, que publicó hace un par de semanas, se reducía al 3.5% y ahora en la versión que se está discutiendo en el Senado baja a 1%, ¿no? Entonces, ese hemos visto una evolución o involución del 5 al 3.5 al 1%. Otro tema que también era muy controvertido era que exentaba a los ciudadanos americanos, ciudadanos o nacionales americanos, ¿no? Que había un tema ahí de una posible discriminación, incluso hablábamos de violación al tratado. La versión del borrador del Senado de hace un par de semanas lo que hacía era eh, extendía la exención no solamente a ciudadanos americanos, pero a personas que tuvieran un número de seguridad social eh, que les permitiera trabajar en los Estados Unidos. Esa era hace un par de semanas. La versión que ahorita está en el Senado discutiéndose elimina la exención por completo. O sea, nadie estaría exento. El impuesto sobre las remesas del 1% aplicaría a cualquier persona, no habría una exención. Lo que sí delimita esta versión que está en el Senado es la definición de que es una remesa o una transferencia por una remesa, que ahí acota mucho su aplicación, porque uno es solamente aplicaría las que se hagan a través de efectivo, las que se paguen en efectivo, no a través de otro medio electrónico. Y segundo, exentaría o no le aplicaría a instituciones financieras que están regidas por por otras normas financieras, ¿no? Como bancos, instituciones de banca privada, empresas fiduciarias, uniones de crédito, etcétera. Entonces, aquí creo que sí se alinea un poco más, no que esté bien, pero con la política que se ha planteado de que aplique las remesas, que son las empresas que transmiten dinero, que es las que típicamente conocemos, ¿no? Recordemos otra vez que hace un par de versiones de ese impuesto, además de la tasa, además de la exención a los ciudadanos americanos, estaba el gran punto de que a cualquier transferencia, aunque fuera electrónica, bancaria, incluso a la misma persona, le podía aplicar. Ahora se acota un poco más su aplicación. Ahora, regresando entonces, ¿en qué estamos en el impuesto a las remesas? Un impuesto de 1% sobre las transferencias que se inician en efectivo, no aplica ninguna exención y va a ser una retención que
de la institución que inicie el giro o la transferencia, ¿no? No es un impuesto a la renta, pero es un impuesto, se llama acá un excise tax, a cargo del que inicia la transferencia del dinero. Que permanece por lo mismo, como no hay una exención para las personas americanas, nacionales o ciudadanos, entonces se elimina la posibilidad de tomar un crédito también en tu declaración de impuestos, ¿no? Entonces es irrelevante, como ya no hay una exención. Antes la exención iba ligada a que la institución financiera celebrara un acuerdo con el IRS, que se cerciorara de la calidad de quien hace la transferencia, y si por alguna razón te retenían, ya sea indebidamente o porque la institución financiera no tenía ese convenio, podías tomar un crédito, ahora se elimina el crédito. Entonces, otra vez, para reiterar, impuesto 1%, no hay exención ni para americanos ni para nadie, y es solamente limitada un poco más a las remesas que conocemos en el sentido macroeconómico. Se mantienen las reglas antiabuso. Digo, creo que con esto sería un poco más difícil eh, idear una estructura para que no aplique, pero aún así se mantiene eso en la ley, ¿no? Y aquí en las láminas recibirán unos ejemplos de algunas instituciones que sí le aplicarían y otras que no les aplicarían. Por ejemplo, ¿a quiénes sí les aplicarían? A las instituciones otra vez que se dedican a realizar este tipo de giros, las empresas, entidades financieras, las agencias de viaje, incluso los giros postales, ¿no? También les aplicaría. Con eso, ¿en qué estamos, Jorge? Ya nos anticipaste un poco de la sección 899 del Revenge Tax, pero ¿qué se ha visto? Creo que en los últimos 4 o 5 días hemos visto un giro de 180 grados, ¿no? Bueno, como hemos estado anticipando, el tema de lo que es el Pillar 2 fue un tema importantísimo para la campaña de Trump. Y para añadir un poco de contexto a las personas que nos están acompañando en el día de hoy, que no estén tanto al día con lo que es esto, hace cerca de 5 años empezó un proyecto especial donde la OECD unió sobre 140 países y jurisdicciones para hacer el proyecto de Pillars 1 y Pillar 2. Y como parte de la negociación en el 2021, bajo la administración de Biden, pero inicialmente comenzado bajo Trump, se acordó una estructura de distintos arbitrios y de distintos impuestos que aplicarían generalmente a través del mundo. Y Estados Unidos fue parte de eso. Y uno de esos elementos es lo que se llama un UTPR. Y bajo el UTPR, un país que no esté imponiendo impuestos a 15% pudiera ver sus contribuyentes siendo sujetos a tax por alguna otra jurisdicción. Que para los americanos fue un choque porque luego de hacer los cómputos y luego de hacer el análisis respectivo, muchísimas compañías multinacionales americanas estarían pagándole taxes a otros países en el mundo, lo que fue muy alarmante. Y eso se debe no tanto a abuso o lo que sea, sino que de la forma que esas reglas determinan el ingreso sujeto a impuestos, toma en consideración las reglas de contabilidad y básicamente es un cómputo a base de financial accounting, que es distinto a lo que se hace para temas fiscales. Esta batalla lleva cerca de 3 o 4 años siendo luchada tanto por el Tesoro como por las compañías que estarían siendo afectadas por esta disposición, y Trump lo hizo parte de su campaña. Trump dijo que él iba a detener el proceso, que iba si tenía que cesar de financiar la OCDE, lo iba a hacer, y tanto así que durante los pasados meses han estado batallando y negociando. Y este fin de semana el Tesoro anunció que logró una negociación con la G7 de que ningún país impondría un UTPR, este impuesto posiblemente discriminatorio, en contra de ninguna compañía americana. Aquí surgen algunas preguntas muy grandes y muy importantes, y es que, como mencioné, el proceso de la OECD incluye sobre 140 jurisdicciones. Siete, siete jurisdicciones, siete países obligan a las demás jurisdicciones para que tengan un poco de perspectiva, para que estas leyes fueran aplicadas a nivel de la Unión Europea. La Unión Europea en su totalidad, de forma unánime, tuvo que aprobar estas reglas. Igualmente, para eliminarlas, tienen que aprobarlas unánimemente. Así que ahora posiblemente entramos en una fase nueva de discusión respecto a qué puede pasar. No obstante, Sí. 899 está fuera, pero Y, ¿qué y si aquí, no? y aquí, Jorge, si me permites un par de temas adicionales. Uno es, y como decías,
si el G7 es suficiente para vincular a todos los países de la OCDE. Dos, el reto adicional que tendrán los países de la Unión Europea que ya tienen en directiva la adopción de normas consistentes con Pilar 2. Pero un par de puntos también es uno que creo que ahora sí que esta película ya la vimos, ¿no? Cuando me preguntaban colegas, pues, ¿qué puede pasar? Pues es lo mismo que vimos con FATCA y CRS, ¿no? Estados Unidos adoptó FATCA, en este caso fue GILTI y fue el impuesto mínimo corporativo. Los países dijeron, nos gusta, vamos a adoptar algo similar, pero con algunos ajustes. Y Estados Unidos en FATCA dijo, bueno, pues hagan lo que quieran, yo tengo FATCA y no me van a mover de aquí. Creo que aquí estamos haciendo lo mismo, ¿no? Es básicamente, bueno, pues qué bueno que llegaron a un acuerdo, qué bueno que les sirve, pero nosotros tenemos GILTI, tenemos CAMTI, yo voy a seguir aplicando, ¿no? Eso es uno. Y dos, creo que en años anteriores se habló mucho del tema de la diplomacia tributaria, diplomacia fiscal, que eran las negociaciones. Ahora simplemente creo que Estados Unidos se plantó firme y dejó claro quién tiene el sartén por el mango, ¿no? O sea, bastó una iniciativa de ley, ni siquiera una ley, ni siquiera una orden ejecutiva, una iniciativa de ley para someter al resto de los países, ¿no? Entonces, si alguien tenía alguna duda, pues creo que en eso estamos. Pero creo que el punto que vas es, creo que tampoco había una urgencia de Estados Unidos de adoptar la sección 899. ¿Por qué, Jorge? Bueno, porque tenemos la sección 891 que lleva años, entiendo que lleva sobre 100 años en el Código de Rentas Internas y básicamente pudiera proveerle al presidente Trump una medida similar. Para poner esta disposición en contexto, esta disposición se introdujo hace sobre 100 años cuando Estados Unidos estaba peleándose con Francia sobre impuestos extraterritoriales. Esos siguen siendo un problema. La negociación de este fin de semana solamente fue para el tema de UTPR. Por lo tanto, quizás esa disposición no está en la versión de la legislación más reciente, pero esta disposición sí está en el código y esta disposición le provee al presidente la autoridad de decir si algún país foráneo o extranjero está sometiendo a cualquier ciudadano americano o a cualquier compañía americana a impuestos que yo, el presidente, considere extraterritoriales o discriminatorios, yo puedo declarar que de ahí en adelante, prospectivo, la tasa que le aplica a esas personas de esos países se duplicará. Eh, si la tasa, asumiendo que no aplica un tratado de doble imposición, si el withholding tax es 30, sería 60. Y el presidente tiene la autoridad exclusiva para determinar eso. Muy importante para esta audiencia. El tema de extraterritorial taxes sigue vigente y sigue candente. Canadá tenía un Digital Service Tax que durante el fin de semana, entrando el lunes, anunció públicamente que no lo iban a imponer prospectivamente. Ese no fue el caso de Francia ni Inglaterra. Y entiendo que al momento ningún país latinoamericano tiene alguna disposición similar, por lo que inmediatamente no pudieran necesariamente estar en peligro. No obstante, la definición de este tipo de impuestos no está clara y existe la posibilidad de que de aquí se proliferate y surjan muchísimos otros impuestos que pudieran estar sujetos a estas reglas. Bueno, Sí, Pedro, y aquí, por eso les comentaba que creo que el Departamento del Tesoro y el presidente no tenían mucha urgencia que estuviera la sección 899 porque tienen la sección 891, que uno no requiere acto del Congreso, es discrecional del presidente y él puede escoger qué países. Y dos, te duplica la tasa en el caso de los países que le aplique. Recordarán que la sección 899 era sube 5% cada año y puede hasta que esté topada. Aquí, ahora sí que de un plumazo, duplica la tasa para los países que el presidente considere que tiene impuestos de este tipo, ¿no? Entonces, creo que no había mucho incentivo en establecer una sección 899 cuando tienen la sección 891. Pero bueno, con esto, creo, ya para cerrar, Jorge, ¿qué esperamos en los días siguientes? ¿Qué vamos a estar viendo aquí en Washington? todo parece indicar que el voto va a pasar hoy. Estoy viendo en la computadora que ya los senadores regresaron y están a viva voz votando sobre distintas enmiendas al proyecto. Asumiendo que todo fluye como parece ser que el presidente quiere, tendríamos un voto en el Senado hoy. Si los senadores republicanos obtienen el apoyo de sus congresistas y senadores, el proyecto de ley regresaría a la Cámara de Representantes para que la Cámara de Representantes vote sobre cualquier disposición que sea distinta a lo que ellos aprobaron hace 2 semanas. Eh,
asumiendo que tuviesen el apoyo, posiblemente estaremos viendo una legislación nueva para el viernes 4 de julio. Si por alguna razón no hay consenso y el chairman de Ways and Means, Jason Smith, ha indicado que mientras más cambios el Senado haga, más difícil va a ser conseguir los votos necesarios para aprobar la legislación en la Cámara. Eh, Veremos a ver qué sucede, pero ciertamente hay muchísima actividad sucediendo en Washington, D.C. y no creo que sea menos esta semana. Van a ser unos días muy interesantes. Sí, de acuerdo. Pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por habernos acompañado a este webinar sobre la reforma fiscal de Estados Unidos, lo que está pasando aquí en Washington, D.C. Como hemos visto, los próximos días serán esenciales para definir qué vamos a ver en la legislación fiscal en los Estados Unidos, sobre todo en temas internacionales. En Procopio seguimos monitoreando muy de cerca el proceso legislativo y los mantendremos al tanto como hasta ahora sobre las novedades que vayan surgiendo. Si tienen preguntas adicionales o desean discutir estos puntos y cómo les pueden afectar, tienen nuestra información en la pantalla. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y atención. Hasta la próxima. Muchas Gracias. gracias.